Eh, yo por lo general hago los talleres y todo eso al principio, porque después uno nunca sabe cuándo se van a parar las clases. Y ya por experiencia, ya. Vamos a continuar, chiquillos. Hay observaciones climatológicas, aeronáuticas, marítimas y agrícolas. ¿Ya? Las marítimas están relacionadas, las aeronáuticas son las gente que les da el pronóstico del aeropuerto. El otro profe de la otra sección, que es Donaldo, él trabaja en el aeropuerto, y él lo que hace es visualización de las nubes, del techo atmosférico y da los pronósticos para los aviones que vienen aterrizando. En eso trabaja él. Ya, esto ya lo vimos de esta manera. Voy a pasar un poco de largo. Bueno, y una de las cosas que afecta a la Tierra, los movimientos tanto de rotación como de traslación, es la fuerza de gravedad. Entonces, ahí tengo unos videillos. Por eso que ocurren los fenómenos atmosféricos. Aquí estaba. Aquí está. Pensé que no lo había visto. Bueno, el aire seco está compuesto por oxígeno, ozono, vapor de agua, aerosoles e impurezas, como polvo en suspensión. ¿Ya? ¿Acá hay polvo en suspensión o no? ¿Acá en Arica? Sí, pues llevo una semana y el auto ya está sucio. Está lleno de polvo en suspensión. Bueno, ahí está. Yo pensé que no lo había colocado. Ahí está el mismo. Ya van a tener que leer relacionado con las nubes que están en ciertas capas. Ya yo les voy a dejar un documento complementario. Ahí están los estratos, los cúmulos, los nimbus. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa en la atmósfera? Aquí tienen muchas interacciones. ¿Ya? Por lo general, las nubes nacen en el mar, producto de la evaporación del mar. Y lo que pasa con las nubes es que se van por el viento, por estas, ¿cómo decirlo? Por estos cambios de la presión, ¿cierto? Los vientos se originan por las isoyetas. ¿Se acuerdan que estaban esas líneas que eran así? ¿Ya? Por lo general se mueve de una parte alta a una baja presión. Y eso es lo que origina el viento. Este cambio de presión es el que determina el viento. ¿Ya? Y ustedes tienen las nubes que se originan en el mar, precipitan por distintos fenómenos que los vamos a ver eso. Ya tenemos acá corrientes de marina, determinadas también por un fenómeno de viento que está relacionado con lo que pasa en la atmósfera. Tenemos emisiones industriales por efecto invernadero. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? ¿Ya? Y eso permite que haya un calentamiento global, que se habla. Acá también esto es un efecto menor de esos ciclos de los volcanes, pero también emiten gases. Argón, sulfuroso, anhidrido sulfuroso, etc. También otro fenómeno relacionado con la precipitación es ahí dice runoff, es correntía, que es la que origina los ríos, los arroyos, los ríos, las quebradas, las cuencas. ¿Ya? Hay interacción de aire-océano y interacción de aire con la parte polar, ¿cierto? Y nieve.
Bueno, aquí también está la radiación neta, que es una radiación de onda larga, que es la que, ahí lo vamos a ver un capítulo completo de radiación solar. ¿Ya? Bueno, de aquí vamos a empezar a ver los fenómenos que afectan la temperatura de las distintas partes del mundo. ¿Ya? La radiación solar es la fuente de energía que hace funcionar toda esta maquinaria. Y está compuesta por ondas cortas de energía que alcanzan la superficie terrestre. Y van a ver, no sé, aquí lo voy a explicar después con otro fenómeno, pero si acá tengo el Sol, aquí llegan los rayos cuando el Sol está acá. Los rayos llegan de manera perpendicular al ecuador. En el solsticio de invierno o solsticio de verano. Ahí lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y se fijan hacia los polos, es más tangencial el ángulo. Eso, bueno, la radiación solar se concentra entre los trópicos. Ya, los trópicos tienen una razón de ser y se las voy a contar más adelante. Y esta diferencia de captación de la radiación solar es la que provoca los movimientos entre distintas zonas. Hay un desbalance de energía. Y esto está equilibrado por, ahí dice la litosfera, los continentes. ¿Ya? Por lo general, la Tierra, ¿cómo tiene un movimiento la Tierra? ¿Horario o antihorario? ¿Se mueve así o se mueve así? ¿Ah? ¿Cómo se mueve la Tierra? Ya, ahí lo vamos a explicar. La Tierra tiene un movimiento de rotación. Tiene un movimiento, la Tierra se mueve así. O sea, si usted elige la Tierra. Antihorario. Y todos los fenómenos relacionados con los vientos están explicados por el fenómeno de rotación. Como la mayor cantidad de calor llega al ecuador, acá se produce antes que eso. Acá llega la mayor cantidad de calor. Entonces, ¿qué pasa con el aire cuando llega acá? El aire asciende. Se va hacia la atmósfera. Entonces, ¿qué es lo que se estaciona acá? Por lo general son centros de baja presión, inestabilidad atmosférica. Porque el aire se calienta y asciende. ¿Ya? Tiene que ver con un fenómeno de temperatura. El aire se calienta. Entonces acá van a tener fenómenos de baja presión. ¿Ya? En la zona entre trópicos, acá tienen el trópico de Cáncer, acá tienen el trópico de Capricornio. Menos 22,5 y 25 respectivamente, latitud norte y sur, ¿cierto? Norte, sur. Eventualmente el sur, cuando dice menos, no se omite. ¿Ya? Si tú no le pones menos a la orientación. Entonces acá, lo que pasa en estos cinturones, que vamos a hablar en el momento del solsticio, que el sol está acá encima. Aquí se producen fenómenos de alta presión. O sea, hay una estabilidad atmosférica, producto de... ¿Por qué se produce alta presión? Porque los vientos, esta es la parte más cálida, entonces hay una diferencia de presión. ¿Se acuerdan que hablamos de la isoyeta? Y esta presión hace que los vientos migren hacia el ecuador.
Bueno, alguien me pregunta, ¿y por qué tienen esta dirección así? Porque la Tierra está rotando. ¿Cierto que es así? Entonces el viento tiene que migrar de aquí para acá. Entonces, ¿qué va a hacer esto si está rotando? Tiene una dirección horaria o antihoraria ahí. Antihoraria y aquí. Horaria. A ese fenómeno se le llama fenómeno de Coriolis. ¿Y dónde lo pueden apreciar el fenómeno de Coriolis? En el water. Ah, por eso la dirección de la... El fenómeno de Coriolis está relacionado con el movimiento de rotación de la Tierra. ¿Recuerdan que esto es horario? Aquí es antihorario. Y antihorario. ¿Ya? Bueno, producto de que el aire asciende acá, después el aire se empieza a mover, el aire caliente empieza a moverse y empieza a bajar, producto que pierde temperatura, y baja hacia el trópico de Cáncer. En el momento que baja se forma una celda. Esta celda se le llama Hadley, que es la celda entre el Ecuador y el trópico de Cáncer o el trópico de Capricornio. O sea, este hace un viento así. Aquí se calienta el aire, hace así y después baja. ¿Ya? Bueno, entre el trópico y el círculo polar ártico o antártico también se produce un fenómeno que es más bien de baja presión aquí, pero es frío. ¿Ya? El aire frío por lo general es pesado y le cuesta moverse al aire. No es como el aire cálido. Entonces, el aire frío, hay inestabilidad atmosférica. Acá asciende menos que el aire cálido, pero también se da una vuelta, tanto para el polo como para el trópico. Esto se le llama célula de Ferrer o celda de Ferrer. Tienen los dos nombres. Y también hay algunos, bueno, y aquí también pasa que hay viento. Viene de alta presión a baja presión. Y aquí, estos vientos, ¿ya? Y por lo general, ¿qué viento está por ahí? En Chile está diría que el anticiclón del Pacífico está en esta zona. ¿Ya? Entonces, estos vientos convergen hacia los frentes fríos de baja presión del círculo polar antártico o ártico. ¿Ya? Bueno, yo les mencioné una foto, esto del solsticio, pero esto va moviéndose en la época del año y les voy a mostrar ahí un video. A ver. Bueno, en términos simples, esto es lo que quisiera hacer. ¿Ya? Zona de convergencia intertropical, acá se calienta el aire, ¿cierto? Son centros de baja presión. Acá hay un cordón de alta presión, ¿cierto? Y los vientos alisios van en este sentido. Acuérdense que esto se debe al movimiento de rotación de la Tierra. Por eso que van así. Y aquí también. Todos estos fenómenos de dirección están relacionados con el movimiento de rotación de la Tierra. ¿Ya? Uy, lo mismo, es lo mismo. La celda, ¿ya? Es lo mismo explicado de otra manera. ¿Ya? Bueno, aquí está puesto con los centros de alta y baja presión. ¿Ya? Bueno, ¿qué afecta esto? Los continentes también afectan este movimiento. Entonces tienen vientos alisios, que son estos de acá, la célula de Hadley, la célula de Ferrer, y ciclones y anticiclones.
Los ciclones están relacionados con los sistemas de baja presión y los anticiclones con los alta presión. Ahí está. ¿Cómo se va moviendo en el año? Entonces lo que pasa en el solsticio, que esto está acá. Cuando ustedes están... ¿Cómo lo puedo poner más lento eso? Bueno, cuando el sol... Bueno, y acá esto cambia porque también a esto lo afecta el movimiento de traslación. ¿Por qué? Porque el sol, en un momento del año, está perpendicular al trópico. Ya que les voy a mostrar una foto después, al trópico de Cáncer, y en un momento del año está perpendicular al trópico de Capricornio. Y eso es lo que determina las estaciones del año. El largo del día. ¿Ya? Entonces, bueno, esto se ve así, pero es porque el Sol tiene un movimiento aparente. En realidad el Sol igual se mueve, pero es un movimiento aparente. Ya, por eso que esto va cambiando. Las variaciones de la presión atmosférica son las responsables del viento. La distribución del viento está íntimamente ligada a las variaciones de presión atmosférica. Eso lo hemos mencionado, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, las principales fuerzas tenemos la gradiente de presión, que es este que yo le hablaba, de moverse de una isoyeta. ¿Se acuerdan qué número va bien? Por ejemplo, una 1024 a una 1008, o a una menor a 1000 hectopascales. ¿Ya? Tenemos la fuerza de Coriolis, que es esta fuerza relacionada con la rotación de la Tierra, que es la que determina el sentido horario o antihorario de algo, y va a depender del hemisferio. Y la fuerza de fricción. Esto está relacionado con cómo el viento interactúa con la Tierra. O cómo los frentes de alta y baja presión, fríos y cálidos, empiezan a interactuar. Bueno, acá hay un mapa, una proyección plana de las isoyetas en enero. ¿Ya? Si se fijan en enero, ustedes van a tener... ¿Qué pasa en el verano acá en Chile? Verano. ¿Cierto? Entonces, en verano, si se fijan, ¿este centro de qué es? Fíjense en los números. Alta presión. ¿Cierto? Las altas presiones están relacionadas hacia el trópico de Capricornio. ¿Ya? Si se fijan, las altas presiones también están modeladas por los continentes, ¿o no? ¿Se fijan en el monito? Sí. ¿Qué pasa en enero en el hemisferio norte? Invierno. Miren el centro de baja presión en Siberia. Ah, no, ese es alta, ¿verdad? Alta, el de baja está acá, un poquito más. Bueno, ese es alta presión, pero es fría. Entonces los climas continentales, que son donde hay grandes cuerpos de tierra, que lo vamos a ver en el taller, son climas fríos. Bueno, el frío y el calor están relacionados con cómo llegan los rayos a la Tierra, ¿cierto? Eso está muy claro. Y a veces llegan acá, a veces actualmente se mueve entre acá y acá, por eso hay más calor. ¿Ya? Entonces, un frío, una alta presión fría, se establece en un continente, ¿cierto? Bueno, ahí tienen los vientos, la dirección de los vientos, que está determinada, si se fijan, de una alta presión a una baja presión. Siempre es así. No, los vientos que están, porque acuérdense que el aire es así de nuevo. Más bien en la parte baja, ¿ya? Las corrientes. Bueno, y esto cambia si lo ponemos en julio. En julio es todo lo contrario. Si se fijan, en la alta presión del Pacífico subió un poquito y es más pequeña. ¿Ya? Y se establece
las bajas presiones en la parte tropical. Y se originan los tifones. ¿Ah? Lo bueno. Si se fijan ahí, también hay el continente, en el caso de Rusia, también modela la conformación de esta isoyeta, ¿cierto? La forma de la isoyeta. Tenemos masas de aire determinadas por, fundamentalmente, bueno, a las isoyetas, al viento, al movimiento de rotación, al movimiento de traslación, agreguenle las temperaturas de las distintas masas de aire. ¿Ya? Que tienen frentes fríos y frentes cálidos. Estos con rojo son frentes cálidos y estos azules son frentes fríos. Ya las distintas nomenclaturas están relacionadas de qué zona son. Este es un modo de tipo ecuatorial, este es de tipo tropical, este es de tipo polar, ¿ya? Y este es ártico o antártico, el A. Y el C y el M tienen relación con si son marítimos o son continentales los movimientos de aire. Si se fijan, aquí está establecido una mezcla de todo lo que es Siberia, China, Rusia, un clima continental. Por eso que no tenemos esos fríos intensos que hay en el hemisferio norte. Si se fijan, acá está establecido también una masa continental de aire frío. No existen esos fríos. Yo tengo un tío en Canadá y me dice que a veces hay menos 45 grados bajo cero. Bueno, a nosotros no nos va a pasar eso nunca. No, porque no tenemos una masa continente tan grande. Bueno, acá hay una continental que es tropical. ¿Ya? Bueno, ahí tienen la convergencia y la divergencia. Entonces, superficie en un centro de baja presión. Ya este sería una B, ¿cierto? De baja, aquí está en inglés. Low. ¿Ya? Converge y el aire, al converger, asciende y diverge pasado la troposfera. ¿Ya? Y el fenómeno contrario, en una alta presión, el aire converge y diverge en superficie. Son fenómenos opuestos. Entonces, por baja presión el aire converge y se forman los ciclones. ¿Y alguien me preguntó por los huracanes? Bueno, los huracanes son ese tipo de fenómenos, un poco más localizados. Y a eso agreguenle temperatura y humedad. Y el anticiclón es todo lo contrario. Aire despejado. ¿Ya? Un frente frío. El frente frío, por lo general, se grafica así, azul y con esas líneas, ¿cierto? ¿Y cómo se mueve el frente frío en términos de superficie? Siempre el aire frío es más pesado que el aire cálido. Entonces, cuando está en superficie, el aire frío empieza a invadir por abajo al aire caliente. El aire caliente empieza a ascender, ¿sabes? Y se mete por abajo. En cambio, cuando hay un frente cálido, el frente cálido tiene un movimiento distinto. ¿Ya? El frente cálido empieza a penetrar por arriba y este se empieza a mover lentamente. ¿Ya? Es distinto los movimientos de un frente cálido a un frente frío. Sobre todo en el continente. Frente estacionario es cuando hay una mezcla de estos dos frentes en direcciones opuestas. ¿Ya? Entonces, por un lado va un frente caliente y otro frente. ¿Y qué pasa cuando esto pasa? Pues habitualmente en Chile se producen las lluvias, cuando hay un choque de dos frentes. O sea, perdón.
Ya, 5 minutos. ¿Es verdad que el día de aire o el viento va a una dirección y la otra hacia otra? Sí, pues, cambia. Pero, Por la alta presión y las bajas presiones. Por eso cambia. Porque las presiones cambian. ¿pero qué presión? Presión es el peso del aire sobre sobre ti. No necesariamente. No. El aire frío tiene relación con el peso del aire. Sí. Y la presión tiene relación. O sea, no, perdón. El aire frío es más pesado en términos específicos que el aire cálido. Pero no quiere decir que uno sea más pesado que el otro, sino que es más denso. Exacto. Oye, no vaya 5 minutos. ¿Les parece bien este sistema o no? ¿Cómo cambia? O sea, ¿qué pasa si se derrite el polo de arriba? El polo, que los casquetes tienen mitigación en relación a estos movimientos de calentamiento. Tienen harto que decir. ¿Y cómo se hacen los electrorelámpagos? ¿Cómo? Ahí lo vamos. Profe, como había dicho recién de que era como imposible por nuestra masa continental, usted había dicho recién eso, que era como casi imposible que nosotros llegáramos a tener el agua tan fría como el Siberia. Es que el frente frío se estaciona. Eso es lo que pasa en los continentes grandes. Se estaciona. Como tiene poca interacción con el aire, con el mar es como un moderador. Entonces, por eso que en los frentes, en los continentes se estacionan. Quiere decir que no puede pasar lo contrario, o sea, que se caliente, por ejemplo, No, muy difícil. No, porque no le llegan tantos rayos del sol, si se fijan. No, pero en caso de el tema del calentamiento global y la temperatura empieza a subir y o sea, suben por un tema industrial, por el tema de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Y qué pasa con el dióxido de carbono? Lo que pasa es que absorbe, bueno, ahí lo vamos a ver después, el dióxido de carbono absorbe calor. Igual también afecta eso de los agujeros que se decían en la capa de ozono, que se debilitaba, ¿no? Claro, sí. No, eso tiene que ver con los aerosoles. Ya, porque implementé este sistema porque me he dado cuenta que en 1 hora y media se pierde el fuego y se devuelve. ¿Ah? Tomaron desayuno, ¿no? No. Uno al día. Uno al día. Ya, empecemos.
¿La lista la firmaron todos? Mañana hay taller, ¿ya? No sé si acá mismo el taller. Ya. Entonces tenemos un frente estacional que es cuando se mezcla esta frontera entre el aire caliente y el aire frío, y un frente fluido que es esta cola que se forma, ¿ya? Y deriva en un frente de baja presión. ¿Quién no ha firmado? Nadie, por favor, me le pone ahí la fecha. ¿Cuánto está hoy día? 10 de agosto. Ya. Entonces, la oclusión esta se pone así en morado, que es donde convergen estos dos vientos. Si fijan, el estacionario no es de convergencia, van en direcciones opuestas, y el ocluido va en convergencia. Y convergen hacia un frente de baja presión, que es la L que está aquí. Tienen el ciclón, ¿ya? Isóbara o isolleta son sinónimos que se concentra la presión, y el anticiclón lo contrario, ¿cierto? Que son áreas de altas presiones. La vaguada, que es la que nos gobierna en Chile, ¿ya? Es un eje que se forma producto de que se alarga la influencia de una baja presión. Esto pasa en las costas de Chile. Por lo general se estaciona en la costa como centro de baja presión y se alarga, y a eso se le llama vaguada costera. Lo han escuchado, ¿cierto? Y el dorsal es el eje, pero de un centro de alta presión. ¿No? ¿Se entiende? Sí. Eso hace que se produzca mayor ola. ¿Ah? Eso hace que se produzca mayor ola. No, por la ola se producen por los vientos. O sea, tiene que ver y no tiene. No. Es que este fenómeno es como se alarga en la costa la baja presión. Ya esto genera nubosidad. Tiene más que ver con las nubes. La vaguada. Con los días nublados, las mañanas nubladas. Se le llama vaguada costera en la tele. El Niño. ¿Ya? Este es un fenómeno que se vio por primera vez en Perú, por ahí por Piura, ¿ya? Cercano a Navidad, por eso se llama Niño. Y es una alteración periódica de las condiciones del Pacífico, en cierta zona del Pacífico, en la zona oceánica. Y lo que se observó es que esa zona tiene un comportamiento de temperatura que cambia cada cierto tiempo. Y este enfriamiento del mar, porque eso es el Niño, es un enfriamiento del mar en una zona determinada, aparece cada 7 años. ENSO quiere decir el Niño, oscilación sur. Eso es la sigla. En inglés se escribe así. En inglés ustedes van a encontrarlo como el Niño, tal cual. Lo escriben como el Niño. No se llama de kid ni de child. No. El Niño. Ustedes lo van a ver como el Niño. Porque ese nombre se lo dieron en Perú. ¿Ya? Entonces, cuando el niño no está, se le llama el fenómeno contrario, la niña, ¿cierto? Y así. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el niño? Son incrementos mensuales de la temperatura superficial del mar, con respecto a las medias de los últimos 25 años, y excede esta desviación estándar. ¿Están en estadística o no? Estamos haciendo. Ya.
Los quiero peritos porque hay la parte de la unidad de precipitación, yo voy a ver un poquito de estadística. O sea, en paralelo, van a tener un poquito de estadística. ¿Pueden calcular la desviación estándar ahora, no? No, se echa. Profe, ¿qué No, debe ser. significa DCL? Del mar. ¿Qué ocurre? Los vientos se debilitan por desbalance de presiones, el océano se calienta, la surgencia, que es esta masa fría de aire frío debajo del mar, desaparece. Esta surgencia está relacionada con los peces, con la riqueza de la, ¿cómo se llama eso? De la riqueza bentónica. La riqueza bentónica son el krill y todos estos organismos que aparecen en corrientes cálidas. Bueno, las costas de Chile son ricas en términos de bentónico, muy ricas. El agua fluye desde el norte a oeste, va así. La termoclima se sumerge, que es esta. La termoclina es como la parte de la superficie marina que está más cálida. Esto se sumerge. Es la línea imaginaria que separa dos masas de agua de temperatura diferente, o sea, una cálida y una fría. Entonces la termoclina empieza a descender. Bueno, eso tiene que ver también con la riqueza de material bentónico y hay movimientos de organismos marinos. ¿Habían escuchado del Niño, cierto? Bueno, la zona que estudian habitualmente es este cordón que está acá. ¿No? Y eso va a depender de la temperatura, es si hablamos del Niño o no. Y si esto descendió 1 o 2 centímetros, estamos hablando de niña y niño. Bueno, las consecuencias del niño y la niña en Chile son distintas acá que en la zona central. Generalmente, cuando tenemos niños, acá tenemos un incremento de precipitación. En la zona central, también tenemos incremento de precipitaciones, pero es que nuestro incremento de precipitaciones es más bien por un fenómeno amazónico. ¿Ya? Y el otro es un fenómeno de choques de frentes de presión. Ya los centros de alta y baja presión, por lo general la baja presión se establece en el Ecuador y la alta presión en los trópicos, ¿cierto? Tenemos la corriente de Humboldt, que es esta corriente fría, que tiene origen en el círculo polar antártico. Bueno, ¿y por qué se establecen acá los centros de baja presión? Aquí se han fijado en Filipinas, ¿qué pasa en cierta época? Tifones. Los tifones son, bueno, el producto de esto es que las corrientes van hacia este sentido, producto de este calentamiento, y acá se establecen las bajas presiones. Y aquí pasan los tifones, en Filipinas, Indonesia, toda esta zona de Indochina, Japón. Ya, y acá hay un promedio de lluvia, no sé por qué está curioso, de unas islas que están en el Pacífico, ¿ya? Y si se fijan, los incrementos de lluvia están relacionados con fenómenos cuando se calienta. ¿Qué pasa si se calienta el Pacífico? ¿Hay más nubes o hay menos nubes? Más nubes. En esa zona. ¿Cierto? Entonces, en estas islas hay eventos de precipitación mayores y también consigo, y esto está relacionado también con un incremento de la presión. Yo hubiese pensado que era al revés, pero también hay un incremento de presión. ¿Ya? Bueno, y esto es lo que vamos a ver en el práctico mañana. Clasificación climática, Keppel, y voy a dejar pasado algo de Tolway que se usa menos, pero la de Keppel es la importante. Ahí está el mundo,
¿cierto? Y lo vamos a ver. ¿Ah? El mundo tiene climas tropicales, que son los tipos A, que son estos de color rosadito. A. Los climas tipo B, que son los desérticos. Nosotros estamos en clima B acá. B. Australia también tiene clima tipo B. Los climas tipo C, que son los templados o mediterráneos. Aquí tienen todo lo que es el mar Mediterráneo. ¿Cierto? La zona de San Francisco, California, tiene clima C. Estados Unidos tiene clima C, con variaciones. Acá hay una zona de China, Japón, también tiene clima C. Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica también tiene clima C. La zona central de Chile tiene clima C. Mediterráneo o templado. ¿Ah? Ahí lo vamos, mañana lo vamos a... Los climas tipo D son climas continentales fríos. Ahí D. Europa tiene D. Rusia es D. Y el clima tipo E es el clima polar. Hay un clima E que está relacionado con las altas cumbres, que aquí van a ver cómo están los cordones montañosos. ¿Qué montañas están ahí? Los Himalayas o el Tíbet, ¿cierto? ¿Dónde están? En India. Aquí están, acá hay un poquito, pero acá están los Alpes. Vamos, bien en geografía. Bueno, acá está Sudamérica. Y acá tienen una distribución de los climas. ¿Ya? Clima A, zona tropical, lluvioso, por lo general está relacionado con un régimen de humedad que lo vamos a ver mañana en detalle. Clima B, los climas desérticos. Si se fijan, el fuerte clima D es desierto de Atacama, ¿cierto? En Perú también está el clima B y va desapareciendo. Y también en la Patagonia Argentina también hay clima B. Esta parte se carga. Clima C, zona central de Chile, zona sur de Chile. C. Zona aquí, Buenos Aires, es más húmedo el C de Argentina, sur de Brasil, Uruguay. Y estas letras, esta segunda o tercera letra, tienen que ver con algunos regímenes que vamos a ver más. Y en Chile, ahí tienen la distribución climática. ¿Ya? Esto es el clima, no es la meteorología, es el clima. Es el comportamiento determinado en una serie de tiempo larga. O sea, esto no debiese variar mucho. Varía, pero varía día a día. Pero este es el estudio de 30 años del clima. ¿Ya? Bueno, ¿por qué está así? Porque está cortado. Ahí está la zona central. Bueno, aquí tienen la corriente ecuatorial del sur, la corriente Cabo de Horno, la Antártica, la corriente Humboldt, que es la que determina las corrientes frías, que es la que determina nuestro aire frío de Chile, este muy helado el mar. Ya, vamos a ver una cosita antes de que continuemos. Bueno, en el práctico vamos a hacer la repartija de los grupos, de las localidades. ¿Ya? Van a hacer un trabajo, yo les voy a dar unas 2 semanas porque lo hagan, relacionado con la comuna que les voy a dar. Una comuna de Chile. Usted es probablemente que no la conozca. O sea,
La sopa no es común, ¿no? No sé, San Gregorio, ¿sabes dónde está o no? ¿Ah? San Gregorio, Caquillón, Freire, Melibeuco. Ahí pasa la Rosa. Ya. Ya, otra cosa que vamos a ver y lo vamos a repasar ahora, vamos a hacer unos pequeños ejercicios ahora. Quiero ver cómo andan con las conversiones de unidades. Eliminarla. Había que ir a hacer una. ¿Ah? Bueno, si algo yo le hago hincapié es a las conversiones. Ya. ¿Cómo se pasa de grados Fahrenheit a Celsius? ¿O al revés? 5/9 más. ¿Cuánto era? Bueno, entonces lo voy a dejar porque esto ya día, ¿sabes? ¿No? Ya, esta, ¿cómo se hace? ¿Esa cómo se hace? 5/9. 5/9. No sé si 5/9 lo da quieto. A ver, 5. ¿Lo da quieto 5/9? Una pregunta de Voy a soplar porque a mí se me olvidó todo. ¿Por qué no uso tanto el Fahrenheit, la verdad? No, yo tampoco con eso de nada. Ahí dice la de Kelvin es 5 por. Acá dice. Y está mal. Sí, era 5/9. No estaba seguro, pero sí. Era 5/9. Y al revés, Fahrenheit, ¿cierto? Ya. ¿Cuántos metros cuadrados son una hectárea? No. 10.000. 100 metros cuadrados. Sí, por cierto. ¿Ah? 10.000. ¿Qué más? ¿Metros cúbicos al litro? 1.000. Del agua, ojo. O sea, no, sí, del agua. Ya, a ver qué más. Estoy un poquito disperso ya. Y porque radiación lo vamos a ver. Ya, vamos a hacer un ejercicio simple. Este lo vamos a hacer entre todos. No, metros por segundo a kilómetros día. ¿Ya? Entonces, como yo les voy a enseñar un método que no se les va a olvidar más. ¿Qué se me ocurrió? Yo lo que les voy a enseñar es a convertir. ¿Ya? Ya, entonces, un metro por segundo,
Yo por lo general lo que hago es una razón de conveniencia. Y la razón de conveniencia, ¿en qué consiste? Es una relación en la cual se me vayan, son como unas reglas de 3 encubiertas. Ya, ojalá se le olvide la regla de 3. Entonces, ¿qué necesito convertir? A kilómetros. ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? Entonces coloco 1 metro, se supone que lo quiero eliminar, ¿cierto? Y arriba pongo, perdón. ¿Ya? Ahí se me fueron los metros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo transformo de segundo a día? Ya, ¿antes qué hora? ¿Alguien no se puede acordar de la hora? Minuto, ya. Por allá, ¿cuántos segundos tiene un minuto? ¿Cuántos segundos tiene un minuto? ¿Segundo tiene un minuto? ¿Cuánto? Ya, si esto está abajo, ¿dónde tiene que ir el segundo? Arriba. 60 segundos y 1 minuto. ¿Ya? ¿Terminé? No. ¿Qué más me falta? ¿Minuto a? Ahora. ¿Cuántos 60 minutos qué? ¿Y día? ¿Ah? ¿Y día? ¿Cuántas horas son un día? 4. ¿Cuánto es eso? Tienes que multiplicar y dividir. 60 por 60 por 24 dividido 1000. ¿Quién anda con calculadora? Yo no voy a hacer los cálculos en la calculadora. Ustedes me van a ayudar con eso. Somos celular. ¿No tienen calculadora científica? No. Bueno, hoy día van a ir a comprarse una. Hasta en los chinos hay calculadora científica. Ah, en la prueba yo no permito el uso del celular como calculadora. Ya, eso de plano. Ya, porque en el celular uno ve otras cosas también. Ah, y otra regla, que en las pruebas para ir al baño tienen que dejar su celular en el cuello. ¿Cuánto da? Hoy día, ¿cuánto da? ¿Ah? Voy a la lista, ¿quién la tiene? Alonso Montesino, ¿quién es? ¿Cuánto da? Ahí el equipo quedó 86.4. Jessica Pasa, ¿cuánto le dio? ¿Quién es Jessica Pasa? ¿Vino? ¿Dónde está? ¿Usted? ¿Cuánto da eso? ¿Lo calculó? Hágalo en la calculadora. ¿Quién más le ayuda? 6 por 4. Constanza Cerón, ¿cuánto le dio? ¿Quién es? Ya, ponga su calculadora. Hágalo, ejercite. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué se hace? Se eliminan los ceros, 6 por 6, 24. ¿Qué se hace? Tengo multiplicaciones. ¿Cómo hago eso? Multiplico y divido. Para hacerlo más cortito. 60 por 60 por 24 dividido 1000. Kilómetros por día. ¿Cuánto rato me queda? Ah, todavía no, zona Pomodoro. Hoy ya me pasé la hora, ¿cierto?
Pero no tenemos más clases. Ya, no, ya, si no tienen más clases, pero. Otra cosa importante. Ya, lo salvo la campana. Estamos. Terminamos, chicos. Ya, vamos, esto lo vamos a repasar. Y el primer control que van a tener va a ser este. No, mañana no. Sí, tengo que. Mañana nos vemos, ¿ya? No, pues está bien. No, está bien. Son por el